Buenas noches. Vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver imagenología, genitales masculinos. ¿Qué genitales masculinos? Vamos a ver testículo, uretra y próstata, que son los órganos o las estructuras que se evalúan con imágenes. El resto se evalúa a la inspección. ¿Cuáles son las patologías cuyo diagnóstico se certifica con imágenes? Cuando hablamos de testículo, vamos a ver lo que es la torsión testicular, hidrocele y tumor testicular. Cualquier patología del testículo, sea cual fuere el motivo de consulta del paciente, se evalúa con una ecografía testicular Doppler. No se evalúa con radiografía, no se evalúa con tomografía, se evalúa con ecografía testicular Doppler. Cuando hablamos de uretra, vamos a hablar de uno de los motivos de consulta, gracias a Dios no muy frecuente, que es la hematuria por un antecedente de traumatismo, por ejemplo, en donde sospechamos de ruptura de uretra. La uretra, no solamente en el contexto de un accidente vehiculomotor se evalúa, puede ser en el contexto de un paciente que tuvo una infección de transmisión sexual, que tuvo un tratamiento incorrecto, insuficiente, y la infección cicatrizó y estenozó la uretra. Otro de los escenarios podría ser un paciente en terapia intensiva que está 30, 60 días con sonda vesical. El cuerpo intenta eliminar todo cuerpo extraño que ingresa. Un claro ejemplo es el embarazo. El cuerpo intenta deshacerse de ese cuerpo extraño que está creciendo, por eso es que de repente la mujer tiene contracciones. Lo mismo, la sonda vesical. El cuerpo intenta eliminar el cuerpo extraño y produce una inflamación alrededor de la sonda. Cuando el paciente se saca la sonda, la uretra no siempre, pero en la mayoría de las veces es estenosa. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos una uretra? Metiendo contraste y sacando una radiografía. ¿Cómo se llama ese estudio? Uretrografía. Que vamos a ver en qué consiste el uretro. Por supuesto, próstata. Es un estudio, es una glándula que se puede evaluar con tacto rectal. El examen clínico, tacto rectal, evalúa perfectamente la próstata, sus dos lóbulos. Pero el tacto rectal no es suficiente. No podemos solamente con tacto rectal diagnosticar una patología, entonces tenemos que apoyarnos en un estudio imagenológico, más aún cuando sospechamos de una patología maligna, como lo es el SEA de próstata, que es la segunda causa de muerte por cáncer en el varón. Ahí pedimos también una ecografía, pero tiene un nombre especial. No se llama solo ecografía prostática, se llama ecografía vesico-prostática. Lo ideal es hacer transrectal, no suprapúbico. Y ya les voy a mostrar por qué. Con residuo postmiccional. Así se debe solicitar el estudio de la próstata, siempre y cuando hablemos de ecografía, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver estas patologías y vamos a ver dos estudios, ecografía y uretrografía, ¿sí?
clínicos que también tenemos. Por ejemplo, paciente de 12 años, evidentemente sexo masculino, que acude al hospital por un antecedente de 12 horas de evolución de dolor en escroto, del lado izquierdo. Como antecedente previo, refiere una patada en los genitales jugando fútbol. Como el niño se había escapado de su casa para salir a jugar fútbol, a pesar de que la mamá le dijo que no podía salir, no le contó a la mamá del dolor que estaba sintiendo, por temor a lo que... Por temor. ¿Sí puede matar a Dios? Hay veces hace falta. Bueno, para acá. Este niño, caso de la vida real, este es un niño que nosotros operamos en el hospital regional. 12 horas después, ya no soportó el dolor realmente y ahí le contó a la mamá lo que pasó. Por supuesto, la mamá le llevó al hospital y se hizo una ecografía prostática, testicular, no prostática. ¿En dónde? Este es un ejemplo, no es la ecografía de ese niño, pero el testículo es una glándula vascularizada, evidentemente, por la arteria testicular, el plexo pampiniforme también, que es el que mantiene la temperatura. Tiene que estar vascularizada la glándula. Si yo les digo que esta es una ecografía Doppler normal, y les digo que esta fue la ecografía Doppler del niño, el diagnóstico es necrosis testicular por torsión testicular. El golpe que el niño recibió, lastimosamente, hizo que el cordón espermático rote, comprimiendo la vascularización y haciendo que el testículo quede avascular. ¿Todas las torsiones testiculares llevan a necrosis? No. Tenemos un lapso de 1 hora para que ese testículo pueda ser salvado, pueda ser rotado de vuelta de forma manual o quirúrgica para no llegar a esto. Lastimosamente el niño se hizo la ecografía en cuestión, llegó con este testículo y por supuesto el diagnóstico tanto ecográfico como semiológico llevó a esto. El niño tuvo que ser sometido a una orquidectomía a causa de una necrosis testicular. Fíjense que la coloración es similar dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Quiere decir que ya in situ el testículo no tenía ninguna vascularización. Entonces, uno de los motivos de consulta, probablemente por la urgencia, sea dolor testicular. El dolor testicular sin antecedente traumático generalmente nos orienta a algo inflamatorio. Orquitis, orquiepididimitis, transmisión sexual, enfermedad de transmisión sexual. El tumor testicular no duele, el cáncer de testículo no duele. Y fíjense por qué les digo que no duele. Porque hay pacientes que llegan con este testículo sin referir dolor. El testículo pesa 20 gramos. Este pesaba 1 kilo. Esto que ustedes ven aquí es el cordón espermático y esto es la pinza que está clampando el cordón para poder sacar. El cáncer de testículo no duele, pero se manifiesta por masa sólida en el testículo
Hay veces se nota una asimetría, un testículo bastante más grande que el otro. Si no se nota la diferencia de tamaño, se nota la diferencia en la consistencia. El testículo no es sólido, pétreo. El testículo tiene una consistencia un poco blanda, elástica. No tiene por qué ser duro, pétreo. No, el testículo no es duro. Sí, así como la mujer cuando se higieniza se palpa, me imagino que el varón también se ha de palpar cuando se higieniza, se siente la diferencia, señores. Si duele, es inflamatorio. Si no duele, ahí sí es tumoral. ¿El testículo tiene tumores benignos? Sí, en su minoría. En la mayoría, la mayor parte de las veces, el testículo tiene tumores malignos. Hay un tumor benigno que es el teratoma maduro. El resto son todos tumores malignos. Independientemente a la sintomatología que presente, ecografía testicular Doppler es lo que tienen que pedir. ¿Por qué Doppler? Porque gracias al Doppler vimos que el testículo del niño es avascular. Gracias al Doppler vamos a ver, esto también es una necrosis testicular. Gracias al Doppler vamos a ver la vascularización central aberrante del testículo tumoral. Doutora, esse exame é o primeiro tipo de estudo ou é o gold standard? Es el primero y es el gol estándar. Testículo no se pide otra cosa que no sea ecografía. ¿Sí? Este es el testículo derecho del paciente y este es el testículo izquierdo del paciente. Esta es una vascularización normal, conservada. Vascularización central aberrante. ¿Cuál les parece que es el testículo patológico, el derecho o el izquierdo? Yo no les puedo pedir que ustedes reconozcan que esto es un testículo, porque realmente el parénquima testicular es similar, idéntico al parénquima del ovario. Yo les tengo que contar un caso clínico para que ustedes puedan orientarse a lo que es. O sea, en los avances no les voy a poner imágenes testiculares, porque en el examen sí, con casos clínicos. Y fíjense que si yo les comento y les pongo estos dos testículos y les digo que el testículo izquierdo el paciente presenta una ligera asimetría a expensas del testículo izquierdo, que es más grande que el derecho. Testículo no doloroso, que tiene una consistencia sólida pétrea. El paciente acude con esta imagen al consultorio. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Tumor testicular. Tumor maligno testicular. Dicho estudio, ¿es el gol estándar para la patología? Sí. Es. ¿Solicitarías otro estudio para llegar al diagnóstico? No. Señores, el cáncer de testículo es una urgencia oncológica para el varón. Ni siquiera el cáncer de mama es una urgencia como lo es el cáncer de testículo. Professora, a senhora falou que às vezes a gente vê na consistência e no tamanho. Mas se o paciente passar muito tempo com aquele tumor, ele vai sim sempre crescer. Claro, claro. Al inicio, el cáncer de testículo no da síntomas, en lo absoluto. Porque evidentemente todo cáncer crece de una célula a convertirse a un tumor palpable o visible. Al principio no da síntomas, no es como bueno, la verdad que ningún cáncer al inicio da síntomas, pero no es como algo visible, no es como un melanoma, por ejemplo, que nosotros vemos, un lunar patológico. No, el cáncer de testículo crece, recién da síntomas cuando o produce tumoración palpable o visible. Antes no da síntomas. ¿Sí? Y si les comento el caso de un recién nacido, RN.
en cuya endoscopía el neonatólogo se percata de una asimetría escrotal. Se realiza una maniobra que se llama transiluminación, dando como resultado positivo del lado izquierdo. ¿Qué estudio le pedirían al niño? Ecografía testicular, en donde se encontró lo siguiente. Testículo, parénquima conservado, homogéneo, bien delimitado, bolsa escrotal no patológica, no se observa tumoración en el interior, sí una cantidad importante de un contenido anecoico. ¿Qué es ese contenido anecoico? Líquido. ¿De dónde viene el líquido? De la cavidad abdominal viene el Líquido. también. El líquido viene de la cavidad abdominal. Cuando hay líquido acumulado en la bolsa escrotal, el diagnóstico es hidrocele. No todos, pero la mayoría de los hidroceles se produce por una falta de cierre de la comunicación entre la cavidad y la bolsa escrotal. Generalmente ocurre en los niños prematuros. Generalmente. El hidrocele es una patología que podemos esperar hasta los 1 año a que se cierre solito. Este líquido se reabsorbe solo, no hace falta drenar. Si el hidrocele no se reabsorbe para los 1 año de edad, hay que entrar a cirugía y cerrar la comunicación del abdomen con el conducto inguinal para que deje de salir líquido. Es una patología benigna que la mayoría de los niños prematuros tienen porque son prematuros y se diagnostica de 2 maneras: con la semiología, con esa transiluminación que les dije. ¿Saben en qué consiste una transiluminación? No. ¿No? A ver, les voy a mostrar algo. Denme 2 minutos. ¿Ustedes están dando semiología quirúrgica? Não. CM1 ainda. ¿Cómo? Acho que é CM2, né? Abdomen. Semicirúrgica mais pra frente. No próximo semestre não. Bueno, hay una maniobra que consiste en poner una linterna, luz, por debajo del escroto. Cuando el escroto está aumentado de tamaño y tiene una consistencia líquida en su interior. Para ver si el escroto tiene líquido o tiene una tumoración. Ya es suficiente esa maniobra para diagnóstico, pero la mayoría de las veces se hace ecografía testicular y se ve perfectamente el líquido. Les quiero mostrar para que conozcan lo que es una transiluminación testicular. Aquí. Não tá aparecendo. Ya en sí.
tratamiento para curar el hidrocele. El hidrocele es la acumulación de agua, ¿sí?, entre una capa de testículo. Esta capa debe estar pegada al testículo y en el hidrocele se colecta mucha cantidad de líquido. Entonces vamos a quitar esta capa del testículo, la vamos a cortar y la vamos a vertir. ¿Vale? Se llama hidrocele o bien agua en las capas del testículo. Y hace que el testículo aumente de tamaño. Bien, aquí estamos aplicando un rayo de luz por arriba del testículo y vemos cómo se translumina el láser de luz. Y aquí lo que vemos opaco es el testículo. Eso es la maniobra de transiluminación. La luz se coloca por debajo del testículo, del escroto en realidad, y se ve toda la cavidad interior del escroto y se ve el testículo. En este caso, el testículo está pegadito a la piel. Entonces se ve perfectamente que está el testículo y todo lo de ahí es líquido. Si eso fuese un cáncer de testículo, esto no se iba a iluminar. O sea, iba a ser transiluminación negativa. Esto es transiluminación positiva y solamente se da en el caso de hidrocele. Esto ya es suficiente. Yo ni siquiera necesito una ecografía. Pero se van a dar cuenta el día de mañana que todo es cuestión médico-legal. Pidan una imagen, asegúrense de tener un papelito escrito que diga que ustedes están en lo correcto en su diagnóstico, para evitar cualquier inconveniente después con los familiares. ¿Está? Entonces, ¿hace falta una ecografía para diagnosticar hidrocele? No, no hace falta. Pero pidan una ecografía testicular el día de mañana. ¿Qué es lo que tienen que ver? La transiluminación proyectada a imágenes. Tiene que ver el testículo y lleno de líquido alrededor de la bolsa escrotal. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Paciente de sexo masculino que va en su moto. No ve una lomada y a muy alta velocidad choca. ¿Qué es lo que hace el paciente? Salta y cae encima de la moto. Por supuesto, el dolor brutal va al centro de salud por dolor y hematuria. ¿Qué es hematuria? Sangre en la orina. Orina con sangre. Un consejo: nunca, jamás coloquen una sonda vesical a un paciente con antecedente de traumatismo que tiene hematuria. Jamás. ¿Qué es lo que van a hacer en vez de colocar una sonda vesical? Van a colocar una sonda, pero solamente en la entrada de la uretra. No ingresen la sonda, solamente en la entrada de la uretra, que es esto que ustedes ven aquí. Manden contraste, 10 cc de contraste, suficiente, diluido en suero, por supuesto. Cuando ustedes vean el trayecto de la uretra y vean contraste extravasado, tengan la certeza de que ese paciente que saltó encima de su pene fracturó su cuerpo esponjoso. Por eso es que hay fuga de contraste. A este paciente le van a hacer se llama talla vesical, cuando se hace un orificio encima del pubis y se mete una sonda, el paciente orina por ahí y se soluciona la uretra y después se saca esa sonda. Si ustedes intentan colocar una sonda en una uretra que está rota, la sonda se va a ir para otro lado y van a hacer un canal falso. Y eso le condena al paciente a utilizar sonda vesical prácticamente el resto de su vida.
¿Por qué? Porque ustedes hicieron un canal falso. Para recanalizar la uretra nuevamente no es fácil, porque se tiene que abrir el cuerpo cavernoso para poder arreglar esa uretra, y eso implica sonda por muchísimo tiempo y abrir el pene, aparte de eso. Entonces, a un paciente en el contexto de un trauma, fractura de pubis, hematoma en el escroto, hematuria, sospechen en fractura de cuerpo esponjoso. Por favor, hagan el estudio que se llama uretrografía. Un poco de contraste en la uretra, una radiografía de la zona de los genitales. Ahí van a saber si es que hay fuga de contraste, la uretra está rota. ¿Y cómo se ve una uretrografía normal? De esta manera. Esta es la vejiga, la uretra, y vean cómo todo el trayecto de la uretra está intacto. No hay fuga de contraste em ninguna zona. Eu não entendi a outra. Como assim que não tem fuga de contraste? Na primeira imagem eu não entendi. Para entender la segunda tienes que entender esta. ¿Entendés que todo el trayecto de la uretra está intacto acá? ¿Sí o no? Sim. ¿Verdad que no hay contraste en los laterales? En la otra imagen, Professora, aquele coberto embaixo da bexiga é a próstata? sí, tal cual. Vos te das cuenta que este es el trayecto de la uretra y este pedazo de acá no tiene que estar ahí. Quiere decir que hay un buraco en la uretra y está saliendo contraste fuera de la uretra. Tá, entendi. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta es la forma de evaluar una uretra. No sirve de nada hacerle radiografía sin contraste. Les voy a mostrar algo. Craso error le condenó la vida al paciente y ocurrió en el regional de Pedro Juan Caballero. Não tinha nenhuma perspectiva, não? Doutora, Era pra ter. doutora, o exame então é ecografia com contraste. Radiografía con contraste. Radiografia. Sí, señor. Pero el estudio se llama uretrografía. No se llama radiografía contrastada de pene, no se llama radiografía contrastada de uretra, se llama uretrografía. A ver, quiero que ustedes diagnostiquen algo. ¿Cuántos años tiene el paciente? ¿Cuántos años tiene el paciente? Nossa. 1977? Quantos anos? Aprendan a utilizar el programa que ustedes ya tienen, que ustedes están en la base. Aí na frente não está enxergando. 41 años. Hígado sano. Estómago tiene un alimento que tenía un contenido alto en calcio por lo menos. Vaso sano. Páncreas sano. Riñones aparentemente sanos. Una vesícula bastante grande, por lo menos, aparentemente vesícula de ayuno, el paciente no estará comiendo hace un tiempo. No tiene signos de obstrucción intestinal,
ustedes están viendo acá es caca, materia fecal sólida. Esto es el músculo psoas ilíaco. Ahí estamos entrando a la pelvis. Esa es la vejiga. Vean el músculo recto anterior del abdomen cómo va terminando. Ahí empieza la próstata. Y acá está el recto. La próstata está calcificada a una corta edad de los 41 años. Sínfisis del pubis. Cabeza de fémur. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cuál es el órgano afecto? Uretra. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Líquido, ¿no? Sí. Sí. Este es el balón de la sonda vesical. Sí. Esto que está acá, que parece grumoso, es sangre. Se rompió la uretra porque insuflaron el balón de la sonda vesical dentro de la uretra del paciente. Ahí está el final de la sonda. Ni cerca de la vejiga. Ni cerca. Se quedó en la raíz del pene, se quedó la sonda. Nem passei de ver funcionando. Colocaron ¿Qué en pasó con este paciente? Tuvo sonda por un mes, estenosó uretra, tuvo que entrar para romper uretra de vuelta, sonda de vuelta, un mes más con sonda y ahí se recompuso su uretra. 41 años. Señores, asegúrense de que saben hacer las cosas para que hagan las cosas, por favor. Lo peor de todo es que sí. Mas até profissional também erra, né? Até profissional erra. Enfermeiro. Bien. ¿Qué pasa estando en internado? Somos nosotros. Por último, ¿quién tiene más de 45 años? Bueno, aquel que tiene más de 45 años, llegó el momento. Llegó el momento de preferir vivir a morir de cáncer de próstata. El varón se tiene que evaluar la próstata a partir de los 45 años en adelante, porque es la segunda causa de muerte por cáncer en el varón. Tenemos que saber que evidentemente la próstata se encuentra por debajo de la vejiga, lo cruza la uretra prostática y a través de un tacto rectal perfectamente podemos sentir los dos lóbulos de la próstata. El tacto rectal no es suficiente, nunca va a ser suficiente para diagnosticar ninguna patología prostática. Por eso se solicita ecografía vésico-prostática transrectal con residuo postmiccional. ¿Por qué transrectal?
La ecografía suprapúbica, hagamos de cuenta que ese es el transductor. Es el gol estándar, la transrectal, y es el único estudio que se hace en la próstata para diagnóstico. Hagamos de cuenta que este es el transductor suprapúbico. Los ecos del sonido tienen que atravesar la piel, la grasa, el hueso, el músculo y después llegar a la próstata. Una patología de este tamaño jamás va a ser diagnosticado por un transductor que está muy lejos del órgano en cuestión. Por eso el gol estándar es la ecografía transrectal. No hay en todos los hospitales. Nosotros acá en el regional no tenemos un transductor transrectal. Entonces lo que se hace es únicamente suprapúbico. No es lo ideal, pero cuando no hay, se hace. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a ver? Cuando estamos hablando de una ecografía suprapúbica, una preparación que el paciente tiene que tener es cargar la vejiga hasta más no poder para poder hacerse la ecografía. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar una ecografía suprapúbica de una transrectal? Porque en la suprapúbica voy a ver la vejiga cargada de orina, por supuesto. La glándula que está por debajo es la próstata y por debajo, en realidad sabemos que es por detrás, pero acá se ve abajo, está el recto. En cambio, en una ecografía transrectal no vamos a ver vejiga, vamos a ver esta imagen redondeada, es el transductor que se mete por el recto. Y aquí está la glándula prostática. Entonces, ecografía suprapúbica, vemos vejiga. Ecografía transrectal, vemos el transductor transrectal. Transrectal. Suprapúbico, transrectal. ¿Qué es lo que tenemos que ver? O mejor dicho, la próstata también pesa 20 gramos. Entonces, ¿cuánto es la capacidad de la vejiga hasta antes de explotar? 1,5 litros. Realmente antes ya comienza a doler, pero 1,5 litros es la capacidad probablemente máxima. La vejiga explota. Sí, explota. Y yo vi explotar una vejiga. No fue causa mía, fue causa de una cirugía que se estaba haciendo a través de la uretra. Se estaba resecando la próstata a través de la uretra. Y para hacer ese procedimiento se tiene que instalar suero. A medida que se raspa la próstata, se mete suero para limpiar eso. El cirujano no se dio cuenta que se obstruyó la salida del suero y se metía. Y como esta cirugía se hace en posición de litotomía, el cirujano está en los genitales del paciente, no se ve lo que está por encima. El anestesiólogo fue el que se dio cuenta que el abdomen del paciente cada vez se distendía más. Por supuesto, la presión comenzó a bajar, empezó a taquicardizar, se sospechó en vejiga rota, se hizo una laparotomía y se sacó 4 litros de líquido de la cavidad abdominal. No. La vejiga había explotado. Entonces, ¿la vejiga puede explotar? Sí, señores, y explota la vejiga. Entonces, cuando el paciente va con un globo vesical porque no puede orinar, metan una sonda como sea, no pueden. Perforan el abdomen con una sonda y eso se llama talla vesical.
De lo contrario, la vejiga va a explotar. Se hace eso. ¿Y se explode después de operar? Sí, claro que sí. Se sutura eso, se reza un Padre Nuestro y se espera que el cuerpo haga su trabajo de cicatrizar correctamente. Porque después vienen las fístulas y es una tortura para el paciente y es una tortura para el médico. Por más de que vos sutures súper bien, la vejiga es un órgano que tiene líquido. El líquido mantiene húmedo el órgano. Un órgano húmedo cicatriza muy torpemente. Y que haya fístulas, pequeñas heridas, es muy improbable. Entonces realmente es complicado. Es complicado. Entonces, ¿qué tenemos que ver en una ecografía prostática? Evidentemente reconocer la glándula. La glándula no es un órgano así, perfecto, redondo. No, es medio ovaladito. Tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo. Todo esto, toda esa es la glándula prostática. ¿Qué tiene? Una zona central y dos zonas periféricas. Cuando ustedes vean tumores en las zonas periféricas, es cáncer de próstata hasta demostrar lo contrario. Cuando ustedes vean tumores en la región central de la próstata, se llama hiperplasia prostática benigna. El cáncer crece en la periferia, tiene una progresión mucho más lenta y la hiperplasia crece en el centro. Entonces, ¿Dónde es la lateral para el hombre? periferia es un cáncer de próstata. Entonces, fíjense en esta próstata. Mismo paciente. Toda esta es la glándula. Y se observa una deformidad en una de las zonas periféricas de la glándula, ¿sí o no? Sí. Anecoico. O sea, en realidad heterogéneo, porque esta es más hiperecoica y esta es más hipo o anecoica, ¿sí? Cuando le ponemos Doppler a esta próstata, una vez que identificamos el tumor, tenemos que ver dónde está el Doppler en relación a ese tumor. ¿Dónde está el Doppler? ¿Central o periférico? Central. Con relación a la tumoración, no con relación a la próstata. El tumor está en la periferia, ¿sí o no? El Doppler está central al tumor. Cuando nosotros decimos que el Doppler es central, estamos hablando de qué patología. Tumor maligno. Tumor maligno. Cuando vemos un tumor en la zona periférica de la próstata, ese tumor que está en la periferia de la próstata tiene un Doppler central, es un tumor maligno. ¿Existe en la próstata un tumor periférico con Doppler central que no sea cáncer? No. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. ¿Qué sé yo por qué? Pero no existe. De hecho, que gracias a Dios, la patología más frecuente es la hiperplasia prostática, o sea, el tumor benigno. Pero 45 años para arriba, por favor, PSA. PSA no es que se van a hacer ecografía transrectal todos los años a partir de los 45 años, no.
Cuando hay un PSA elevado, ahí recién se hace una ecografía. No es como la mamografía que la mujer se hace sí o sí todos los años. La ecografía transrectal es solamente si el paciente tiene síntomas, PSA elevado y tacto rectal patológico. Ahí se hace la ecografía. De lo contrario, no. Y lo ideal es hacer una ecografía transrectal y no suprapúbica. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? PSA elevado. Síntomas. Primero el paciente va por síntomas. Tiene que tener hematuria, tiene que tener chorro débil. ¿Sabe lo que es un chorro débil? La diuresis, o sea, el varón tiene su pene afuera y cuando hace pipí tiene un ángulo. La diuresis tiene una fuerza miccional que cuando el varón sabe lo que es normal y sabe cuando hace mucha fuerza, y a pesar de hacer mucha fuerza el chorro es débil, no tiene un ángulo, tiene un no cae en ángulo, cae ahí recto. Cuando el chorro es débil, quiere decir cuando la diuresis tiene una fuerza o una potencia menor, quiere decir que aquí hay algo que está obstruyendo e impide la salida con fuerza de la diuresis. Cuando aquí hay algo que está obstruyendo, la diuresis que aquí se acumula sale de a poco. El paciente va, micciona y siente que no micciona todo, pero ya no sale más, no puede salir. Entonces, vuelve. Siente nuevamente el deseo de orinar y va otra vez. Y va otra vez. Eso se llama tenesmo vesical. Sensación de vaciado incompleto. Y fíjense lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que la capacidad de la vejiga era de 1,5 litros. Acá va a caber 1,5 litros. No, En esta vejiga va a caber 1,5 litros de orina. no, ¿Sí o no? no. Esta tremenda masa que está obstruyendo la vejiga es la próstata. Jamás va a caber acá 1,5 litros. Con suerte, 50 cc de orina. Por eso nuestros abuelitos, que cada rato van al baño, eso es enfermedad prostática. En la mayor parte de las veces, porque la próstata crece tanto que obstruye tanto la uretra como la vejiga. Entonces el abuelito tiene capacidad de contención cada vez menor. Toma un poquito de agua y ya va al baño. Toma otro poquito y ya va al baño. Pídanle una ecografía o pídanle un PSA por lo menos a ese abuelito, hasta antes de pedirle una ecografía. Cuando la próstata pesa más de 20 gramos, ya es patológico. Amerita una biopsia. ¿Sí? Y la biopsia se realiza a sí mismo, transrectal. Se introduce una jeringa a través de una pistola, en realidad, de 15 centímetros a través del recto. El paciente está en posición de litotomía, totalmente anestesiado, por supuesto. Se introduce, 15 centímetros tiene y tiene una aguja bastante filosa en la punta que se dispara y al disparar corta la próstata. Y biopsia. Se sacan 9 biopsias de un lóbulo izquierdo y 9 de un lóbulo derecho. O sea, 18 disparos en total hay que hacer para biopsiar la próstata. Se biopsia a través del recto. La naturaleza hace su trabajo y no se perfora el recto, se hace un tapón hemático. La sangre tapona el agujero y no pasa nada. Después de la ecografia prostática, ¿sí? Doutora, a gente precisa colocar esse lado direito e esquerdo, onde está o câncer, na próstata? Só tem que colocar essa imagem na próstata. Colocar esta imagen.
La prueba. ¿Se entendió lo que es genital masculino? Sí. Testículo, uretra y próstata. Sí. Ahora entendemos por qué el varón no se quiere ir al médico, ¿verdad? A partir de los 45 años, chicos, hay que decirle a nuestros abuelitos, a nuestros papás que vayan a revisarse la próstata, ¿sí? Sí. Bien, ¿alguna pregunta? No. ¿Pregunta? Tem mais foto? Depois? Tá. Sí, pero no. Só na prueba. Só na prueba. O mais difícil é dele. Possível. A ver, voy a ver un poco. Fazer mais um boazinho aí. A ver. Professor, os questionários da equação, será que a minha depois está acontecendo? De patologia. Porque amanhã a patologia está acontecendo um pouco. Eu quero colocar um negócio assim, ó. Não perseguia. Perfecto. No, no tengo. Tengo riñón. Ela consegue ser liberada do estado. Ela que faz trabalhar. Grito y ese diagnóstico, por ejemplo. Aí não é câncer? De próstata? A ver. Paciente de sexo masculino, 25 años de edad. Acude a la urgencia por un dolor intenso testicular derecho. Al examen físico se constata eritema en la porción superior del testículo derecho. Y se constata secreción purulenta por la uretra fétida. Diagnóstico. Gonorreia? Não? Inflamação. Con ecografía no podemos diagnosticar gonorrea. Puede ser, claro, pero con ecografía no. Ahí está el diagnóstico. La clamidia va esto. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el órgano afecto? El testículo no está afecto. Não é pró? Hay un órgano que es un gorrito, que parece un gorrito, encima del testículo. Epidídimo. Epidídimo. ¿Cómo se llama la inflamación del epidídimo? Epididimitis. Ahí está, epididimitis. Nossa, como que eu vou saber se é direito ou se é esquerdo? Não, sim, mas se não tivesse. No hay forma. Yo tengo que decir de qué lado es, porque los dos testículos son exactamente iguales. Tá. No hay una forma de saber si es derecho o izquierdo. Uhum. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es información general para que ustedes puedan ver el día de mañana. Ojalá nunca les pase y tampoco tengan pacientes de este estilo. Este es el testículo. Y la vascularización Doppler de la inflamación está encima del testículo. Esta es una epididimitis tremenda. Cuando el testículo también está con vasodilatación. Esto no es Doppler aumentado, esto es vasodilatación.
es orquiepididimitis. Esto es súper frecuente en los promiscuos que tienen relaciones sexuales sin preservativo. Cuando duele el testículo, acuérdense, dolor testicular es igual a inflamación. El cáncer no duele. Cáncer de testículo no duele. Si duele, es algún bichito ahí que está haciendo algo, pero no es cáncer de testículo, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, es frecuente. Bien, ¿entendimos? ¿Sí? Só uma pergunta, no caso aí ele vai ter injecção tudo, né? Todo el trayecto, ¿sí? El tratamiento es penicilina, solamente, no se hace cirugía, no se hace nada. Clínica, ecografía, penicilina, ¿sí? Porque todo el trayecto está infectado. Muy bien, señores, buen resto de jornada.